la verdad es que habría que considerar distintos aspectos, ¿no? O por lo menos de entrada dos. Uno sería la oferta. Por el lado de la oferta, se trata de un mercado muy peculiar porque los países de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que son 13 países de Asia, África y Sudamérica, deciden la cantidad de producción que ponen en el mercado sobre el petróleo, ¿no? Entonces esto hace que no sea una oferta natural, hace que sea una oferta, en cierto modo, distorsionada. Se trata de un oligopolio, es lo que en economía se conoce como un oligopolio, es decir, una serie de países o de productores determinan la producción. Eso por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, estamos ante una situación excepcional donde, bueno, pues no surcan nuestros cielos los aviones, apenas hay coches moviéndose por las carreteras y esto, unido al gasto público al que tienen que hacer frente las economías para evitar o para hacer frente a COVID-19, pues supone una demanda normalmente más baja. Bueno, la verdad es que aunque haya mucha prensa y muchos comentarios sobre las nuevas formas de energía, las economías siguen estando dependientes del petróleo en buena medida. Probablemente en menor medida que antes, pero son dependientes del petróleo. Esto significa que, como comentábamos antes, la demanda está cayendo por estos motivos comentados antes, pero también habría que decir que la actividad económica marca la evolución del mercado del petróleo. A diferencia, por ejemplo, de los mercados de renta variable o de renta fija, donde lo que se descuentan son expectativas a futuro, expectativas sobre flujos futuros del comportamiento de los beneficios de esa compañía o incluso expectativas sobre los tipos de interés, si es que hablamos, por ejemplo, de la renta fija. Bueno, esto es parte de la verdad. Efectivamente, em, esos países, esa decisión, ese oligopolio al que hacíamos referencia antes, efectivamente condicionan la oferta, pero no es el único hecho. De hecho, hace relativamente pocos días, el pasado 20 de abril, el mercado se desplomaba porque ocurrió algo relativamente, y esto es anecdótico o insólito, porque los traders se dieron cuenta en el West Texas Intermediate, hay dos cotizaciones, sería el Brent europeo y el West Texas americano. Estos traders se dieron cuenta de que poseían crudo que iba a ser almacenado en principio en Oklahoma y allí los tanques no abarcaban, no podían con la capacidad de crudo que iba a ser allí distribuida, ¿no? Fue algo insólito, que una vez más hace peculiar este mercado del petróleo, ¿no? Bueno, la verdad es que habría muchos factores, ¿no? La volatilidad afecta a los mercados de renta variable, a los mercados de renta fija, a los productos derivados, por supuesto, y también al precio del petróleo. Algo que caracteriza a los mercados de renta variable, por ejemplo, por tomar una referencia de lo que no sucede en el petróleo, es que en la renta variable los precios de las acciones o incluso de los índices suben más despacio, se suele decir que suben en escalera, despacio, de lo que bajan. Se suele decir que bajan en ascensor, más deprisa, ¿no? Es decir, la euforia se propaga de forma un poquito más calmada que el pánico, que enseguida se detecta en el mercado y de forma muy, muy rápida. Paradójicamente, a lo que estamos viendo en estos últimos días en el mercado del petróleo, de las commodities, se comporta justo al revés. Es decir, que sube de forma disparada y son rígidos a la baja. Es decir, los salarios, por ejemplo, son rígidos a la baja, se suele decir, se suele poner como ejemplo el mercado de trabajo. Entonces, como digo, en el caso del petróleo, subirían en ascensor y bajarían en escalera, bajarían despacio, a pesar de lo que estamos viendo en esta época, ¿no? En estas días, semanas. Pero claro, es que hay otros factores, como hemos comentado antes, sobre el que yo volvería a incidir,
en el tema del oligopolio o de la producción determinada por una serie de países, ¿no? Que no digo que sea el culpable, pero que sí determina o condiciona en buena medida la evolución de los precios en este peculiar mercado. Bueno, a ver, solo esta pregunta podríamos dedicar 12 horas, ¿no?, a hablar de esto, pero por decirlo así de una forma muy, muy breve, efectivamente el petróleo o la evolución del precio del petróleo y cómo se comporta este mercado influye en las acciones. Hablaríamos aquí de compañías y hablaríamos incluso de sectores más sensibles al precio del petróleo eh, o sectores menos sensibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, una compañía, por ejemplo, aérea, pues se ve afectada porque es más sensible, porque forma parte de su input para funcionar ese precio, ¿no?, del petróleo. Y otras compañías más alejadas de esta commodity, de esta materia prima, pues se verían menos afectadas, ¿no? Luego, por tanto, afecta a las acciones, pero no a todas por igual, sino que hay diferentes sensibilidades a este mercado del crudo. Bueno, desde Instituto BME formamos a una gran cantidad de personas, a veces de forma presencial, a veces de forma online, y tenemos diferentes cursos que abordan este mundo del petróleo o de las materias primas, de las conocidas commodities. Por nombrar uno de ellos, tenemos uno que es un curso online, se llama Trading en Forex, Foreign Exchange de divisas y materias primas, que aborda las peculiaridades desde el punto de vista de la inversión. Alguien podría preguntarse, bueno, ¿cómo me aproximo yo a este mundo? Bueno, pues una forma de aprender sería a través de este curso llamado Trading en Forex y materias primas, donde se explican todas las particularidades y todos los detalles que rodean a este mundo que es el mercado del petróleo y otras materias primas.